Rancho y Rayo irrumpen en la habitación de Pia a través de la ventana. Rancho se acerca a la cama y Rayo toma una guitarra para tocar música de fondo para hacer el momento más romántico. Rancho le confiesa a Pia que esos 22 minutos con ella en el scooter fueron los 22 minutos más encantadores de su vida, que él podría pasar toda su vida con ella en el scooter. Todas las noches, Pia se adentra en sus sueños en su scooter vestida de novia. En lugar de un velo, ella levanta su casco y se acerca para besar a Rancho, pero ese beso no ocurre porque sus narices chocan y él se despierta. Entonces Mona, la hermana de Pia, enciende la luz y le dice: "Las narices nunca chocan, idiota". Mientras Rancho pide perdón, Pia se levanta junto a Mona y le reclama que le tomó 4 años expresar su amor. Mona le pide a Pia que lo bese y le demuestre que las narices no chocan. Ella pregunta quién está ahí, y Rayu toma su botella de tequila y salta desde el techo. Mona, quien se encuentra embarazada, se levanta de la cama y dice que su hijo dio patadas en su vientre por primera vez. Rancho le pregunta, ¿cómo sabe si el bebé es niño o niña? Y ella le responde que su padre le preguntó al astrólogo y él le dijo que el bebé es ingeniero. Rancho se confunde aún más y ella le explica que en la tradición familiar el niño se convierte en ingeniero y la niña en doctora. Rancho le dice al bebé que siempre siga su corazón y que sea lo que quiera. Si le tiene miedo a su abuelo, le recomiende que se lleve su mano al corazón y diga: "Todo está bien". Cuando Rancho dice que todo está bien, el bebé vuelve a patear en el vientre de Mona. Ella toma las manos de Pia y Rancho, las coloca sobre su vientre y les pide que lo repitan. Los tres dicen: "Todo está bien" juntos, y sienten al mismo tiempo las patadas del bebé. Farhan y Rayo orinan en el buzón del director y dicen en voz alta: "Todo está bien", lo que hace que el director se despierte. Presa del pánico, Pia empuja a Rancho y le dice que se vaya. Farhan le dice al director: "Le enviaste un correo de odio a papá, aquí tienes un correo de orina para ti, feliz lectura". Rancho los agarra a ambos y corren hacia la puerta. El director se dirige a la puerta principal con una linterna y patina sobre el suelo resbaladizo de orina. Él pregunta: "¿Quién anda ahí?", y Rayo responde: su futuro yerno. A la luz de la linterna, el director ve el rostro de Rayo. Los tres corren hacia el edificio de la universidad, gritando y riendo. Un guardia de seguridad intenta atraparlos, pero se meten a una de las aulas y se las arreglan para esconderse en la última fila de escritorios, donde se quedan dormidos. Pueden encontrar el enlace del video completo en la descripción.